Dios les bendiga, les habla el pastor Juan Guerrero. Yo soy pastor en una iglesia rural, pero el templo está cerrado por estos días, por la cuarentena, por la pandemia del coronavirus. Pero la iglesia está muy activa en las casas y en los hogares. A través de este medio de la internet quiero poderme conectar para llevarles un mensaje de la palabra del Señor. En esta oportunidad meditaremos en el Salmo número 50, versículo 15. Yo primero me he basado en un sermón de Karl Barth predicado en el presidio de Basilea en 1960. Pero también sigo mis propios pensamientos, otros textos de la Sagrada Escritura que iluminan y también el contexto actual. Bueno, vamos a meditar en el Salmo 50, versículo 15. Dice así la palabra de sagrada inspiración. Invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Con la ayuda del Señor me gustaría ir palabra por palabra. ¿Qué significa invocar? ¿Qué significa que invoquemos específicamente a Dios? ¿Qué significa hacerlo en el tiempo de la angustia? ¿Qué significa que Él nos libere y que nosotros podamos darle a Él la honra? Primero me gustaría hacer una oración. Padre bueno, ayúdanos a través de tu Santo Espíritu, inspíranos para que en esta conexión espiritualmente, Señor, nos permitas apropiar tu divina palabra para vivir con alegría en medio de la situación actual, para vivir con esperanza, para que tú, Señor del cielo, nos ayudes en este tiempo. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la palabra de sagrada inspiración. Invócame en el día de la angustia. Invócame o llámame en el día de la angustia. Llámame. Suena como cuando uno está ocupado haciendo sus quehaceres y de pronto alguien llama, uno no sabe si contestar el teléfono, decide finalmente contestar el teléfono y la persona al otro lado nos hace preguntas, nos conversa y finalmente nos dice, cuando tengas un tiempo, llámame. En este caso, la persona que nos llama por teléfono sería nada más ni nada menos que Dios. Y nos dice, llámame tú. No nos hace preguntas, no nos comenta alguna situación, sino que contestamos el teléfono y es Dios quien está al otro lado y nos dice, llámame tú. Llámame tú. Conviene que nos preguntemos, ¿quién es el que nos pide que lo llamemos? ¿Será Dios? ¿Será que acaso Dios quiere que yo le llame a Él? Y la respuesta es sí. Sí, es Dios mismo el que nos pide que lo llamemos. Dios nos pide que lo llamemos directamente a Él, sin intermediarios. No tendríamos que llamar primero a un secretario, a una secretaria, a un ministro, directamente a Dios. Dios nos está pidiendo que lo llamemos a Él directamente. Sí. La palabra Dios la usamos tanto que se nos convierte como en una moneda gastada, una moneda vieja que cada uno entiende a su manera. También es verdad, existen tantos dioses falsos, pero seamos claros, el que acá nos llama es en realidad un ser distinto a ti y a mí. Dios es el que nos pide que lo invoquemos, que lo llamemos. Pero Dios también es a quien nosotros le pertenecemos. Dios es el creador de todas las cosas, tanto visibles como invisibles, grandes o pequeñas.
También Dios es nuestro hacedor, nuestro creador. Y también hay que decirlo, Él es nuestro juez. Ante Dios todos somos pecadores y no podemos con nuestra indiferencia deshacernos de su juicio. No podemos hacernos un poco como los indiferentes y hacerle quite a su presencia y a su juicio. Ni tampoco podemos complacerlo con nuestras propias obras de justicia, como decía Dios mismo a través del profeta Isaías. Nuestras mejores obras de justicia delante de Él, nuestras mejores obras de justicia delante de Él son como trapos de inmundicia. Es decir, somos pecadores y no tenemos cómo agradar a Dios a través de obras. Pero ahora Él nos llama a ti y a mí, como también llamó a Adán, allá en el relato del libro de Génesis, capítulo 3, versículo 9. Dios llamó a Adán diciendo, ¿dónde estás? ¡Hey! Adán, ¿me oyes? ¿Dónde estás? Y claro que Adán escucha al Señor, porque nosotros no seríamos propiamente seres humanos si no pudiéramos escuchar a Dios. El Señor siempre habla a nuestras conciencias. Dios nos habla. ¿Y qué es lo que dice acá en el Salmo 50, versículo 15? Invóqueme. Dios nos está dando permiso para que lo llamemos. Dios, el Señor del cielo y de la tierra, nos está dando permisos, nos está dando licencia para que lo llamemos directamente a Él. Y no solamente nos da permiso. Es una orden. Llámame. Yo tengo un único hijo. Lo quiero mucho. Desde niño he compartido con él. Todos los días lo llevo al colegio, lo traigo. Cuando estamos en casa y él quiere hablarme, yo dejo lo que tenga que hacer para colocarle atención a mi hijo. Siempre para él tengo tiempo. Dios nos dice en esta oportunidad, invócame en el día del peligro, en el día de la angustia. ¿Qué es angustia o peligro del que nos habla Dios en esta oportunidad? ¿Cuál es la angustia? Es sufrimiento, opresión, es algo de lo que queremos estar libres, es algo de lo cual queremos liberarnos. En todo el mundo por estos días hay especiales dificultades. Los noticieros continuamente reportan los muertos por el coronavirus, la situación económica difícil, y no solamente en los 4 continentes, en los 5 continentes, no solamente en todos los países del mundo, también en nuestra ciudad, también en nuestra casa. Yo soy una persona muy tranquila, pero convivo con personas que son bastante nerviosas. Y esta situación del coronavirus, aunque yo sea tranquilo, siempre me llega la presión, siempre llega la preocupación que poco a poco nos va como devastando, nos va carcomiendo, nos va oprimiendo. Pero el Señor nos dice, en el día de la angustia. Hay otras versiones de la Biblia que dicen en el día del peligro. Todos sabemos qué es esto del peligro. Muchos lo experimentamos en estos días. Ayer hablé con una hermana de la iglesia y me dijo que su esposo se había quedado sin trabajo. Una persona humilde, necesitan del salario de su esposo, el padre de familia, y se ha quedado sin trabajo. Estos problemas, aunque otros los están viviendo de una manera más fuerte, uno cuando escucha también se va como agobiando, como llenando de una opresión, de un sentimiento de que no podemos hacer lo que quisiéramos. Todos sabemos que muchos viven en angustia y peligro. A veces, aunque sean pequeños peligros, con el tiempo se vuelven profundamente agobiantes y pesados.
A veces tenemos la culpa por nuestros peligros, por los que vivimos, pero a veces no. Con este caso del coronavirus no tenemos la culpa. Pero el temor constante a ser infectados nos oprime. ¿Y qué nos dice Dios ante el peligro, ante el miedo, ante la angustia? Dice que lo invoquemos. Llámame tú, invócame. Es decir, que lo llamemos. A veces las personas jóvenes se sienten muy fuertes y que no se sienten amenazadas y no buscan de Dios. Pero hay algunos jóvenes que entienden que una vida sin propósito, que una vida mal orientada es también un peligro y claman al Señor desde ese sentimiento de vacío y de necesidad. Hay muchos peligros, pero quizás el más grave proviene de nosotros mismos, de nuestra vanidad, de nuestro orgullo, de nuestra indolencia, de nuestro egoísmo. Quizás nuestro mayor peligro es el pecado que nos asedia. El saber hacer lo bueno y no hacerlo. El ser llamados por Dios y no responder a ese llamado. No solo es el peligro a la pandemia, a la crisis económica, sino también el peligro a una vida sin propósito, a una vida vacía. Pero ¿qué nos dice el Señor en el Salmo 50, versículo 15? El Señor nos dice: invócame, recurre a mí, dice el Señor. En una llamada telefónica que nosotros hagamos, el peligro que corremos es marcar mal el número y que resultemos llamando a una persona diferente a la que queremos llamar. Aquí el Señor nos dice: llámame a mí. No esperes a ver qué pasa, no esperes a tener un golpe de suerte, un golpe del azar, del destino. Más bien escucha la voz de Dios que te dice: llámame, invócame. No recurras a este o a aquel hombre que pudiera ayudarte, o por lo menos primero busca a Dios, invoca primero al Señor antes de llamar a esa persona que pudiera ayudarte. Tampoco busques refugiarte en filosofías de hombres, aunque sean grandes hombres, hombres espirituales, hombres cristianos. Si fueron grandes, fue porque invocaron al Señor. Si fueron santos, fue porque invocaron al Señor. Así que no invoques a intermediarios, a posibles intercesores. Invócame a mí, dice el Señor, directamente. Tampoco te apoyes en tu propia sabiduría humana. No te invoques a ti mismo. Esto es pecado, es hacer de nuestra propia obra un Dios. Sería el peor de los males. Muy probablemente el peligro más profundo eres tú mismo. Tu inclinación hacia la vanidad, hacia el orgullo, hacia el egoísmo. Así que no invoques tu propio poder, tu propia sabiduría. No lo hagas. Dios dice: invócame a mí. Dios lo dice. ¿Invócame a quién? A mí. Dios es el único Salvador. ¿A quién hemos de invocar? Planteémonos esto muy seriamente. Es importante. Dios dice con toda claridad a través de toda la Escritura: invócame a mí. Y con que sepamos a quién es que tenemos que invocar, ya hemos avanzado mucho. Ya sabemos bastante. Ya cuando marquemos ese numerito no se nos va a ir para otro lado. Cuando marquemos ese teléfono en oración, cuando llamemos al Señor, ya sabemos que es a Dios a quien debemos invocar directamente. Si sabemos a quién es que tenemos que invocar, probablemente ya esté un gran camino ganado. ¿Qué es invocar a Dios? Tal vez estés pensando que es ponerte a orar. Orar desde la fe, de una manera ordenada y perseverar en esta oración. Esto es cierto. Pero, ¿de qué te serviría orar muy bonito, con mucho fervor, si antes no fuese invocado
el poder de Dios para que ordene tus pensamientos, para que inspire tus palabras, para que te guíe. Así que Dios nos pide que oremos, que le invoquemos, para que Él nos guíe, para que Él inspire aún nuestra oración. Primero le invocamos su presencia, y esto es como un grito que hacemos al Señor. Es de una manera desde el corazón, desde nuestra precariedad, desde nuestro sentimiento de necesidad. Le pedimos al Señor desde el peligro, desde la angustia, ayúdanos, Señor. Es un grito de corazón y en profunda conciencia de nuestra dependencia. Invocarlo es la afirmación honda y sentida de que confiamos en Él. Invocarlo en medio de la angustia y el peligro es diferente a invocarlo en otras ocasiones, como, Señor, yo no te necesito tanto, pero, Señor, tal vez si tú me ayudaras con algo extraordinario, como cosas que no son tan sentidas. Es diferente cuando uno lo hace desde el peligro, cuando uno siente esa necesidad del Señor de corazón. Invocarlo en la angustia es un grito pidiendo que nos renueve, que nos cambie, diciéndoselo a Él que es nuestro Padre, el Padre nuestro. Dios permite este grito en nosotros, nos da permiso para invocarlo. Y no solo nos da permiso, sino que nos pide que lo hagamos, que lo invoquemos. ¿Cuándo? En el día del peligro, en el día de la angustia, en el día de la necesidad. Dicen que la necesidad es la que nos enseña a orar. Yo no lo creo, porque aún cuando tenemos necesidades, es Dios quien coloca esas necesidades para que nos volvamos a Él. Dice el libro de Deuteronomio que Él nos afligió y nos hizo sentir hambre, para que supiéramos que no solo de pan material viviría el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, la aflicción es un elemento pedagógico que usa el Señor para que nosotros lo invoquemos, para que comprendamos que no solo es el pan material, sino también el espiritual, que no solamente es de palabras humanas, de información de los medios, de la televisión, sino de la palabra que sale de la boca de Dios que debemos y podemos alimentarnos. Dios coloca en nosotros esa necesidad, ese querer y ese hacer por su buena voluntad. Pero ahora viene la parte tal vez más hermosa del versículo. Primero dice, invócame en el día de la angustia. Pero ahora viene algo muy hermoso. Dios dice, y yo te libraré. Y yo te libraré. Aleluya. Cuando Dios quiere algo, lo hace. Él nos libera por lo general dándonos ánimo, dándonos nuevas fuerzas, consolándonos, ayudándonos, inspirándonos. ¿Y a quiénes es a los que Dios así ayuda? Quizás a los piadosos, quizás a los justos y a los que se portan bien. ¿A quiénes es a los que el Señor ayuda y libra de todas sus angustias? Mis hermanos, Dios libra de angustias y ayuda a los que le invocan de corazón. Es como el grito de un angustiado. El Señor salva a los que se saben pobres, pobres en espíritu, a los que se saben necesitados. Dios salva a los que gritan y claman desde su precariedad y lo hacen de corazón. En realidad, Dios está muy cerca de estos que lo necesitan así, muy cerca de los que reconocen su necesidad espiritual. Jesucristo en la cruz gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios está del lado de los que gritan así. Y está muy cerca de ellos para salvarlos. Cuando gritan así, aunque estén tristes, experimentarán consuelo. Aunque estén débiles, experimentarán nuevas fuerzas.
Aunque se perciban pecadores, serán justificados gratuitamente por la gracia y el amor de Dios. Y algo más hermoso, se hacen ciudadanos del reino de Dios. El versículo 15 del Salmo 50 no solamente dice, invócame en el día de la angustia y yo te libraré. Dice algo más, y tú me darás la honra. Miren que Dios no nos obliga a darle a Él la honra, no nos dice que nosotros tenemos que hacerlo, sino que es algo que fluye, que nos sale del alma. Él provoca en nosotros el que le demos la honra, el reconocimiento. ¿Cómo es posible que nosotros, pecadores, pequeños, podamos darle a Dios la honra? Nosotros, atribulados y angustiados que le invocamos, ¿terminaremos liberados y dándole a Él la honra? Bueno, solo con el hecho de la transformación de nuestros corazones. Ya así damos a Dios honra. Dios estará presente en nuestras vidas y seremos testimonio de la gloria de Dios. No hay cosa más hermosa, no hay mayor espectáculo que un ser humano transformado por la gloria de Dios. Un hombre angustiado que ahora habla desde la liberación, con alegría y gozo. Esa obra de Dios en el corazón humano ya es algo que da honra a Dios. Dios nos dice, cuando tú me invocas y yo te salvo, entonces te conviertes en un testimonio andante y vivo de la gloria y del amor de Dios. Mis hermanos y hermanas, la gloria de Dios es nuestra transformación. La gloria de Dios es liberarnos. La alegría de Dios es transformarnos. La alegría de Dios es hacer de nosotros una nueva creación. Tomar a la persona angustiada y afligida y liberarla, llenarla de gozo y de alegría. Por eso el Señor nos dice, invócame, invócame tú. ¿A quién invocamos? Al Señor tu Dios, al Señor nuestro Dios. No nos equivoquemos, es a Dios a quien debemos invocar. Y Él nos libra. Al angustiado le da nuevas fuerzas, al afligido le da una nueva inspiración. Él nos da fuerzas como las del búfalo, y así nosotros le damos a Él la honra. Mis hermanos y hermanas, quiero hacer una oración en este instante por cada uno de ustedes que han escuchado este mensaje. Padre bueno, Padre del cielo, te invocamos en este tiempo de angustias económicas, de problemas, y en este tiempo también de vacíos emocionales. Te pedimos que seas tú, Señor, dándonos nuevas fuerzas, que seas tú derramando una nueva inspiración, liberándonos, Señor, de toda opresión. Encamina nuestros pasos, Señor. Padre, sé tú nuestro proveedor. Ayúdanos en toda circunstancia, Señor. Te lo suplicamos humildemente a ti que eres nuestro Dios, en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios es bueno. Amén y amén. Mis hermanos y hermanas, si quieren seguir escuchando más mensajes de la palabra del Señor, den link por acá. Y si quieren suscribirse a este canal para permanecer conectados por este medio con la palabra del Señor, denle link por este lado. Dios les bendiga. El Señor es bueno. Dios les bendiga.